Quizás, profesor, la primera pregunta al dedicar esta cápsula a la política industrial es precisamente definir qué se ha entendido y qué se entiende en la actualidad por política industrial. ¿Podría comentarnos unas palabras en ese sentido? Sí, a ver, política industrial forma parte de la política de desarrollo, es parte de la idea de que los gobiernos tienen un papel relevante a la hora de desarrollar o hacer crecer o hacer más rico, porque el desarrollo es un concepto también, es una metáfora, a un país determinado. Dentro de esas políticas, creación de infraestructuras, etcétera, hay una de ellas que es la política industrial, que prima la idea de que para un país que se desarrolle tiene que tener industria, tiene que tener unas industrias competitivas, tiene que tener unas industrias avanzadas, tiene que tener unas industrias modernas, tiene que tener una industria competitiva. Entonces se crea una serie de medidas en apoyo de determinadas industrias, que pueden ser todo el amplio abanico de políticas que se usa para otros ámbitos, de subvenciones, regulaciones, protecciones, etcétera, hasta la promoción, por ejemplo, de investigación, desarrollo y una serie de conocimientos para apoyar eso. Pues se trata de apoyar la industria. El problema que se me plantea aquí, ¿cuál es? ¿Qué industrias son las que hay que apoyar? ¿Dónde hay que apoyarlas? Porque la política industrial también tiene un componente de política regional, es decir, se incluye muchas veces en políticas de desarrollo territorial, es decir, pues vamos a desarrollar tal región y vamos a crear industrias en ella. Vamos a promover determinada industria. El problema es determinar cuál es esa industria y cuánto dinero hay que darle, cómo hay que darle y si ese apoyo va a servir de algo. Sí, hablando un poco de los grupos, ¿no? Porque esto no parece, a lo mejor hay partidos conservadores que apoyan ese tipo de medidas, hay partidos de izquierda, socialdemócratas que apoyan. Tradicionalmente, desde una perspectiva política, ¿qué formaciones políticas han estado más comprometidas con la defensa de este tipo de políticas públicas? Están todos, incluso hay liberales, y normalmente eso debía ser una causa que no debían apoyar, pero la idea de apoyar el desarrollo, apoyar la riqueza, pues hasta se ve como una causa capitalista, de derechas y una cosa así. Entonces todos los partidos más o menos, quitando los de extrema izquierda, tienen algún tipo de política de promoción, de desarrollo, de hacer avanzar, de planificar el futuro. Porque esto también es una forma de planificación. Es decir, es la idea, es la pretensión de que el gobierno puede saber qué sectores hay que desarrollar, cómo desarrollarlos y cuánto tienen que desarrollarse y dónde. Claro. Y el problema es que no saben cómo. Entonces, es una idea muy expandida. Además, es una idea que casi no encuentra oposición. Igual que otras políticas encuentra oposición, la política de desarrollo, la política industrial es una política muy bien vista, es una fuente magnífica para obtener rentas y poder. Claro. Magnífica. Pero hablando, por ejemplo... Y para proteger industrias aliadas o de nuestros aliados políticos, o de nuestros amigos, o de las zonas que tienen más... en las cuales tenemos más apoyo político o lo que sea. Es una magnífica fuente de obtener rentas y de poder, porque también tienen unos factores, por ejemplo, de planificar el suelo. Claro, por ejemplo, puede haber una clara diferencia una divergencia entre intención anunciada del político e intención deseada, ¿no? Al final, grupos de presión salen claramente beneficiados con ese discurso. Es que ahí es donde es la política de lobby donde se ve más claro y donde se obtiene la renta, digamos, más puras, en ese tipo de cosas, de defender tal industria. Además, es de las más antiguas que hay. Nace con el mercantilismo, es una de las políticas públicas más viejas y más sofisticadas que hay. Fue cambiando el nombre con el paso del tiempo. Claro. Ahora, la evidencia empírica, ¿no? Un poco para aquellos que están preocupados por el desarrollo estrictamente económico, ¿no? Sí. ¿Los países desarrollados crecieron gracias a esas políticas públicas industriales o no? ¿O el desarrollo se ha generado de otra forma? Yo entiendo que no. Esto que sabe más es mi discípulo Óscar Rodríguez, que está haciendo su tesis sobre esto, y buena parte de las cosas que sé las escuché a él y sé de discutirlo con él, pero quien sabe es él. Pero yo creo que no. El desarrollo inglés, por ejemplo, nace de forma espontánea en determinadas zonas. Y es primero el desarrollo, las industrias, y después vienen las infraestructuras detrás. De hecho, por ejemplo, los planificadores, los que hacían parques industriales, los que hacían terreno, ya ellos construían sus infraestructuras, ya ellos construían, por ejemplo, alcantarillas o traídas de agua, o que necesitaran en su momento, para venderlo ya en los lotes, todo este tipo de cosas. Y el progreso es ahí. Viene de ahí, y se va desarrollando de forma espontánea, se desarrolla en unas regiones y no en otras. No hay una explicación. Y igual que sigue cambiando, es decir, la geografía del desarrollo va cambiando. Y las regiones que antes eran ricas ahora son pobres. Miren Detroit, por ejemplo, y miren el sur de Estados Unidos, cómo está desplazándose. Miren el norte de Inglaterra antes y el norte de Inglaterra y el sur de Inglaterra hoy, cómo van cambiando. O sea, es un proceso cambiante. Porque la industria depende de lo que se demanda en cada momento y no sabemos dónde va a salir. Claro. ¿Quién podría haber previsto, por ejemplo? Galicia no tiene tradición textil, no tiene una tradición textil muy elaborada. Un interveniente en una conferencia
Precisamente por eso pudo salir Inditex allí. Porque si llega a haber una política industrial, llega una cosa, ya no la dejaban salir. Como no había lobbies, no había grupos de presión en Galicia a favor de la moda, ni intereses digamos, ya establecidos en el sector, aparece una industria como Inditex en un sitio casi sin tradición textil como es Arteixo, y empieza a crecer ahí. Y después de ahí sí que empieza a crear infraestructuras. Se crea un polo, digamos. Y se empiezan a crear industrias auxiliares de la moda, pero después, ¿por qué nació allí? Porque el señor sería de allí. Claro. O viviría allí. Claro. No creo que tenga otra explicación. Claro, eso de política industrial. Yo creo que un planificador no podría preverlo. Claro. Yo recuerdo cuando en clase, cuando estábamos en la universidad, discutíamos estas cosas y decíamos, ¿cuál va a ser el futuro industrial de Galicia en el año 2015, que soy, por ejemplo, cuando yo estaba en la carrera, hace 25 años o así? Entonces decían, ¿cuál va a ser el futuro? Pues decían unos, el I más D más I más tal, otros decían, pues la biotecnología, otros decían no sé qué de las cerámicas, decían sectores así todos muy punteros y muy tal. Ninguno se desarrolla. Y alguien me preguntó, ¿y el textil qué va a ser? No, el textil no se lo van a hacer los chinos en el futuro, no va a tener futuro ninguno. Es el primer sector de Galicia, casi empatado o a veces con el automóvil. Ahora bien. En 20 años. Claro, el punto es, la política industrial entonces es una moneda al aire que, además de servir a un grupo de presión, en muchos casos hace fracasar a la comunidad, digamos, ¿no? Se entierra dinero en proyectos que no son... Porque los gobernantes no tienen por qué saber. Los gobernantes saben gobernar, pero no saben cuál va a ser la industria del futuro. Salvo nadie los puede saber. Si los pudiera saber, ya estarían ellos de empresarios. Claro. No estarían de gobernantes. Claro, la política industrial suele ser lobby y fatal arrogancia de parte del burócrata. Apoyar normalmente a intereses o sectores, uno, que ya están instalados y que tienen competencia externa, entonces hay que protegerlos y entonces se busca una serie de políticas para dar subvenciones. Y dos, apoyar lo que se llama, la política que llaman apoyar campeones nacionales. O sea, la idea de que hay una industria que es prioritaria del país, que como representa al país. Cada país tiene así como una imagen de cuál es su industria principal, protegerla y hacer un campeón y crear una industria así muy potente en ella, ¿no? Esas son varias de las ideas que llevan detrás la política industrial. Y después apoyan algunas cosas, yo creo que por ideología. Se apoyan sectores como muy modernos, ¿no? Si montas, por ejemplo, un bar innovador, que la gente le guste y creas franquicias, eso no es innovar. Pero si mejoras tu bar, eso no es innovar. Pero si creas una app, si creas algo así muy tecnológico, ¿no? Muy disruptivo, muy tecnológico, entonces parece que estás innovando y no tiene por qué ser así. Los sectores económicos, eso lo explicó Mises hace mucho tiempo, los sectores económicos tienden a tener la misma tasa de beneficio. No da más beneficio por unidad de capital invertido, tiende a no dar la misma tasa de beneficio una app tecnológica que, por ejemplo, un restaurante con bar, una cosa así. Claro. O con un sector, o el sector textil, que es un sector anticuado, o el sector incluso pues, de la venta de marisco, la venta de pescado. Yo creo que buena parte de los ricos de Vigo son vendedores de pescado, no hacen apps ni hacen nada así. Claro. Y tienen tanto o más dinero que los que hacen las apps. Claro. Ahora, la pregunta entonces, un poco para ir vinculando política industrial y liberalismo, definitivamente la actitud liberal es no promover ni incitar ese tipo de políticas públicas. Efectivamente, no promover, obviamente no prohibir, y no promover por un motivo de justicia. A mí me gusta defender las políticas o criticarlas por motivos de justicia, porque no es justo. Yo si tengo un sector, estoy funcionando con él, estoy trabajando con él, tener que financiar con mis impuestos una competencia que me va a matar. Claro. Me parece absolutamente injusto. Claro, hay un problema de justicia y claro, Yo no puedo impedir que me venga la competencia, pero tampoco me tiene por qué obligar a que financie mi competencia. Claro. Con mi dinero por encima que sea muy moderno. Claro. Pero hay sectores que se consideran como así, como más modernos, disruptivos, que dan muy buena prensa y todos siempre ves en los periódicos que hay patente en biotecnología y tal, que eso va a traer no sé qué, no sé cuánto. Y descuidan otros sectores que a lo mejor sí que dan más dinero, que son más rentables, y que también innovan. En España se critica mucho que dependemos del turismo. Tenemos todo el día, según parece, haciendo apps y haciendo así, investigaciones de ese estilo, ¿no? Verán que está bien, que se hagan. Pero porque tienes que descuidar lo tuyo. Hay mucha tecnología también en los hoteles, hay mucha tecnología también en la restauración, hay mucha tecnología no tan sofisticada, pero sí que hay tecnología, hay saber hacer, hay know-how y estas cosas todas así. ¿Por qué tienes que primar un sector sobre el otro? Cuando a lo mejor el otro no eres capaz de hacerlo bien. Claro. Pues solo porque es moderno. Claro. Pues con esta reflexión alrededor de la actitud liberal ante las políticas industriales finalizamos esta entrevista y nuevamente muchísimas gracias por su participación, profesor. Es un gusto tenerlo aquí, ya sabe que está en su casa. El gusto es mío, muchas gracias.